Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las razones para buscar el origen de los alimentos en el etiquetado. Cuando hablamos del etiquetado de los alimentos, podríamos decir que es algo que nos da muchísima información de la calidad de aquello que estamos comprando. Es algo que nos permite ser conscientes, responsables, sobre todo de nuestras elecciones para mejorar el aporte nutricional y la seguridad del consumo de los alimentos que comemos en nuestro día a día. Y es algo que tiene relativamente bastante importancia, el aprender a leer y a detectar esos factores que pueden influir en la calidad de los alimentos en el etiquetado. Vamos a hacer un pequeño repaso. Lista de ingredientes, por supuesto que es fundamental para buscar o saber detectar aquellos ingredientes que, imaginaros, tenéis una alergia y tenéis que saber detectar para encontrar aquello que os pueda llevar a rechazar ese alimento. En condiciones normales de salud, pues siempre podemos ir buscando que los aditivos no estén presentes, que tengan menores cantidades de azúcar, que la grasa que se utilice sea de mejor calidad. Muchos de esos factores clave en nuestra dieta que podemos ver reflejados en el listado de ingredientes. Tenemos también la valoración nutricional, algo que nos puede hacer ser más conscientes de la cantidad de energía que nos proporciona lo que comemos de ese alimento y también de los principales nutrientes, macronutrientes, que es lo que principalmente va reflejado en esa valoración nutricional. Cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas y sus tipos, además de la cantidad de fibra y de la sal. Algo que muchas veces se suele recomendar mirar en ese etiquetado cuando queremos detectar la cantidad de sal oculta que puede llevar ese alimento. Algo que en muchas ocasiones nos puede incluso sorprender por la cantidad de sal que pueda contener. Imaginaros un alimento dulce, ¿no? A veces, ya os digo, que pueden llevar cantidades de sal más altas que algunos que no tienen ese sabor dulce. También tenemos a veces alegaciones de salud que deben respetar la legislación vigente en el lugar en el que se elaboran esos alimentos. Cuando los alimentos son de importación, y aquí ya estamos hablando de diferentes orígenes de los alimentos, también deben cumplir la legislación del país donde se van a comercializar. Pero esto no siempre ocurre así, con lo cual, si nosotros queremos asegurarnos de que esos alimentos cumplen la ley del lugar donde nosotros residimos, tenemos que buscar, por supuesto, su origen. El origen nos da diversas informaciones. Una, que el alimento sea de cercanía o de temporada. Pistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo vivo en el hemisferio norte, en el cual los melones aparecen en verano y estamos en diciembre y tengo melones en el supermercado, evidentemente no son de cercanía, sino que son de importación y tendré que buscar cuál es su origen. En lo de la legislación os voy a decir que probablemente la Unión Europea es uno de los lugares donde la legislación alimentaria es más estricta, sobre todo en la utilización de ciertos aditivos y de ciertos, vamos a decir, pesticidas, sustancias que se utilizan en la ganadería, en la agricultura. Es decir, que están también presentes o pueden llegar residuos a los alimentos. Por lo tanto, podríamos decir que los alimentos elaborados en países de la Unión Europea son más seguros
a nivel nutricional, que no quiere decir que sean mejores, pero sí podríamos asegurarnos en parte esa calidad o esa seguridad, ¿no? Por ser más estricta esa legislación. Pero cuando tenemos alimentos de importación, tenemos que tener en cuenta el uso de esos pesticidas, antibióticos, aguas de regadío o de cultivo y en el caso, por ejemplo, de los pescados, las aguas en las cuales esos pescados viven. En el caso del arroz, 3/4 de lo mismo, porque el arroz crece en el agua y por lo tanto el origen de esos alimentos sí puede ser un condicionante importante, sobre todo para que esos residuos no estén presentes en grandes cantidades. Y me refiero, por ejemplo, a que en algunos países la legislación referida a esos residuos de pesticidas, de antibióticos o de metales pesados presentes en el agua no es tan estricta. Y entonces vamos al principio. Ya, pero si cuando se importan se exigen esos requisitos que se cumplan con la ley, bueno, pues es que ahí resulta que la ley es un poco más laxa. No se tiene tanto en cuenta, imaginaros que para poder detectar la presencia de alguna sustancia perjudicial no permitida en el lugar en el que residís de un producto de importación, habría que testearlos todos y eso es imposible. Por lo tanto, es algo muy difícil de realizar, sobre todo en alimentos frescos, en alimentos naturales, que son los que debemos incluir en nuestra dieta. Por lo tanto, debemos buscar orígenes que nos aseguren o que nos garanticen una mejor seguridad o una menor presencia de todas aquellas sustancias que pueden estar presentes en la elaboración de esos alimentos y que no se tengan en cuenta en otros países. Esta denominación de origen, bueno, no es denominación de origen, sino este lugar de origen, normalmente solo refleja el país o, como os he dicho, fuera de la UE o dentro de la UE, Unión Europea. Bueno, en algunos casos, al menos en España y a nivel europeo creo que también, en el resto de países, como no es la legislación que a mí me toca, pues estoy igual un poco más perdida, pero me lo podéis dejar también en los comentarios. La legislación solamente obliga a incluir el lugar de origen concreto cuando existe, evidentemente, una denominación de origen protegida. Es decir, cuando un alimento cumple unas características concretas que le permiten llevar un sello que le da una mayor, vamos a decir, calidad o una mayor venta, porque muchas veces estos sellos pueden tener mayor valor comercial, para determinar que esos procesos que están súper vigilados han sido concretos y se ha elaborado de una manera especial ese alimento. Por ejemplo, quesos, que es muy habitual que lleven denominación de origen sellada. El consumo de algunas o la producción de algunas frutas también podrían llevar denominación de origen protegida. Es decir, hay muchos alimentos que llevan esos sellos. En esos casos, no nos vale solo con el país, sino que nos tendría que poner exactamente el lugar en el cual se ha elaborado, que sería correspondiente a esa denominación de origen protegida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los alimentos que se venden a granel, que no tienen una etiqueta o un envase individual que pueda llevar su etiqueta? En estos casos, el alimento, que suele ser muy frecuente en carnicerías, pescaderías o en fruterías, por ejemplo, esos alimentos deberían comercializarse en su envase original, que viene etiquetado. Y esa etiqueta nos debería reflejar el origen de esos alimentos.
a veces los alimentos en el lugar de venta, para ponerlos más bonitos, más ordenados, se sacan de esos recipientes en los cuales se reciben y en ese caso esa etiqueta debería estar en un lugar visible o deberíamos tener acceso a saber de dónde provienen esos alimentos. Como os digo, es algo que a veces no se cumple, pero ahí deberían estar pues, los inspectores de sanidad haciendo cumplir esa legislación. Es decir, si yo voy a la pescadería y quiero comprar un pescado de pesca local, además de saber qué variedades de pescado se pescan en la zona donde yo vivo, evidentemente puedo preguntarle al pescatero que me enseñe esa etiqueta que, aunque no esté en un lugar visible, debería tenerla mientras se esté comercializando ese pescado. Por ejemplo, si yo quiero comprar una merluza que en el lugar donde yo resido es un pescado de pesca habitual y quiero distinguirla de una merluza que provenga de Chile, por ejemplo, debo saber cuál de las dos tiene cada lugar de origen. Y eso es algo que deberíamos conocer de manera consciente. En algunos alimentos puede que no nos importe demasiado conocer el origen, pero en otros nos puede resultar muy interesante por lo que os decía, porque a veces la legislación del país local de origen, del cual se elaboran o se producen esos alimentos, pues puede ser más relajada en relación a la presencia final en el alimento de sustancias que no deberían estar presentes y por lo tanto es importante que si queremos cuidar nuestra salud y la calidad de nuestra dieta, que lo tengamos presente. Siempre os digo que muchas veces igual decimos, no, es que claro, es más barato el alimento que viene de fuera, aunque tenga menos controles, claro, es que entra dentro de mi presupuesto. Lo que tenemos que saber es lo que compramos y después nosotros tomamos las decisiones. Lo otro sería un engaño por parte de la industria alimentaria o de los comercializadores de esos alimentos y por lo tanto nosotros somos los responsables de conocer o de saber qué es lo que estamos comprando y no dejarnos engañar. Eso es lo más importante. Si yo sé que compro un alimento que viene de la Conchinchina y que puede tener contaminación por metales pesados porque la contaminación de las aguas es habitual, lo sé. Si lo compro porque es más barato y redunda en mi economía familiar, tengo que ser consciente de que tiene mayores riesgos que otro producto similar, que igual es unos céntimos más caro en relación a las raciones que puedo obtener y que puede resultar más seguro. Y ahí son valoraciones importantes que debemos realizar al hacer la compra. Igual me compensa gastarme esos centímetros de más en ese alimento natural, más seguro, y no gastarlos en un procesado que me sobra muchas veces en la dieta. Así que la compra de manera consciente es algo que deberíamos tener en cuenta, que preocuparnos de cuál es la verdadera calidad de los alimentos que estamos comprando para nuestra alimentación diaria. Porque, insisto, lo que comemos a diario es la gasolina que nos permite funcionar adecuadamente y es una forma, evidentemente, de prevenir también las posibles enfermedades o alteraciones del funcionamiento de nuestro organismo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, una cosa más a buscar en las etiquetas. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.